presencia de Dios habita, tienen que suceder cosas grandes y sobrenaturales. Y yo quiero que tú sepas que Dios va a hacer algo contigo mañana. Oye, que te lo estoy diciendo, es palabra del altar. Oramos por la predicación de ahora para que sea de bendición para todos y cada uno. Padre, te damos gracias, Dios Todopoderoso, por la bendición que me concedes de estar aquí en tu casa para adorarte, para bendecirte, para estar en tu presencia, Señor. Es un privilegio estar aquí. Otros desean y no pueden, pero tú nos has concedido el privilegio de estar en la casa de Dios. Padre, muchas gracias. Y te pedimos, Dios del cielo, que bendigas nuestras vidas y nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Saluda al que está a la par suya. Dígale, bueno está, Dios te bendiga. Salúdense, algunos son desconocidos entre sí, pero otros ya se conocen. Bien, salúdense. Dile, qué bueno que estás aquí. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, mis amados, puede sentarse, linda iglesia, y aprovechamos para saludar a todas las personas que probablemente están conectadas en este instante a través de las redes sociales y los que verán de manera diferida esta programación, este servicio. Les bendecimos a todos. Bueno, esta mañana tuve una experiencia muy peculiar, muy particular. Muy pocas veces me ha sucedido. Me sucedió hace unos cuantos años, cuando aún todavía vivía en Puerto Rico y no ni pensaba vivir en Estados Unidos, ni mucho menos estar pastoreando aquí. Y me sucedió en esta mañana, y es que no sé si alguna vez alguien lo ha despertado con un grito. Alguien le ha gritado y lo ha despertado de un grito. Pues yo creo que si los que saben, los que le ha pasado eso, pues me podrán entender, pero a mí me gritó el Señor esta mañana. Me quedé sentado en la cama, literalmente desperté muy así, no un grito sino una palabra fuerte, en voz alta, que Dios me dio. Y lo interesante es que pues Dios me dio esto, y yo no sé por qué me lo dio, la verdad, y yo lo voy a decir, yo voy a obedecer al Señor, pero yo no sé lo que Dios hará en alguna vida. Tal vez es para una sola persona lo que voy a decir hoy, como pueden ser para dos, para tres, pero no sé lo que Dios va a hacer a través de usted, a través de esto que voy a decir. No voy a decir nada extraordinario. Eso es lo que me impacta, que uno dice, bueno, es algo como eso, pues debe ser algo extraordinario, una cosa increíble lo que va a soltar el pastor ahora. Pero la verdad, lo que yo tengo aquí, lo que Dios me dio es algo tan sencillo, pero me lo dio de una forma que yo no lo esperaba recibir. Antes de como a las 5 de la mañana me dio esta experiencia. Y solamente me dijo Dios en voz alta, que retumbó en mi corazón, que quedé sentado. Y fue esta palabra que dice: un milagro de Dios enderezará tu camino. Y yo pudiera decir buenas noches, buenos días, Dios les bendiga, nos vemos y vámonos para la casa, porque esto fue lo que Dios me dijo. Si yo le digo que Dios me dijo más, le miento. Solamente me dijo eso: un milagro de Dios enderezará tu camino. Entonces el desafío ahora es mío. Ya Dios me dio lo que me iba a dar. Ahora soy yo el responsable de tratar de impartir esto al corazón de ustedes, y lo que yo sentí en la mañana lo puedan sentir ustedes. Porque, mis amados, la palabra de Dios habla en Proverbios capítulo 3, verso 5. Dice la Biblia: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Lo que implica que nosotros como hombres y mujeres tenemos muchos caminos que recorremos en la vida. Unos van para allá, otros van para acá. Es más, son tan inciertas estas veredas y estos caminos de los seres humanos, que todos nosotros nacimos en lugares distintos, con padres diferentes, de países diferentes. Muchos de nosotros estamos separados de nuestros lugares de origen, literalmente a millares de kilómetros de distancia entre unos y otros. Y Dios se las arregló para juntarnos aquí a todos nosotros. Yo creo que todos los que estamos aquí llegamos aquí porque Dios nos trajo. Aquí nadie dijo: yo voy a llegar porque quiero, porque cuánta gente ha querido llegar y no ha llegado.
Sin embargo, usted llegó y muchos de ustedes lo menos que traían en su mente era servir a Dios, ni ser cristianos, ni se imaginaban que iban a ser pastoreados por su servidor. Nadie tenía eso en mente. La gente simplemente salió un día de su casa tomando la vereda de su vida. La vida está llena de veredas, de caminos, de distintas vertientes, pero que Dios se las arregla para llevarnos a donde Dios nos quiere llevar, para eventualmente mostrarnos su gloria y su poder. Mucha gente salió de su país con la intención de trabajar, de prosperar en la vida. Eso fue el pretexto que Dios usó para traerte y salvarte después. Porque mucha gente en su país oyó de la palabra, o tal vez no la oyó, o si la escuchaste no hiciste caso. Pero Dios te sacó del entorno donde estabas y te trajo a un país extraño, distinto, y te trajo hasta acá, una vereda distinta. Y muchas veces no te trajo solamente para que trabajaras, para que aprendieras a poner techos o aprendieras a pintar edificios. Te trajo el Señor para salvarte. Te trajo Dios para revelarse a ti. Te trajo Dios para enderezar tus caminos. Porque la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte y de perdición. Por ese camino andábamos un montón de nosotros. Caminos que en nuestro criterio eran buenos y eran perfectos, pero su fin era un camino de perdición, un camino de desgracia. Pero el Señor nos trajo a su reino. Nos trajo para darnos una tremenda bendición y una gran victoria de que Dios, dice la palabra, y lo que Dios puso en mi corazón es que Dios hará un milagro en alguien que enderezará su camino. Hay alguien hoy que no sabe cómo va a terminar su vida y no sabe a dónde va su vida. Y yo quiero decirte en esta hora que un milagro de Dios enderezará tu camino. Has caminado como has querido, has vivido como has vivido, dáselo fuerte al Señor. Has tomado las alternativas que tú has pensado, pero Dios se va a manifestar en tu vida y va a trastornar tu camino. Dios te hará algo contigo que tú no piensas ni imaginas, porque Dios es un Dios que va a tomar control de tu vida y de mi vida. Hay veces que yo no sabía que Dios iba a hacer algo conmigo en este país. Después lo entendí con el pasar del tiempo. Pero Dios se valió de una experiencia, una situación que yo no tengo el tiempo de detenerme a contarle, para que yo llegara a Estados Unidos. Y eventualmente se valió de otras situaciones para que eventualmente yo llegara aquí al estado de Minnesota. Dios, después de eso, Dios ha hecho milagros. He visto Dios hacer milagros extraordinarios a través de mi vida y en mi vida. He visto al Señor proveerme de manera milagrosa en muchos casos. He visto a Dios responder oraciones que he hecho en un momento dado. Dios responderme en una oración de desesperado, como la que hizo Pedro: sálvame que perezco. Y porque la oración que Dios va a responder no es necesariamente la más larga, pero es la que con más fe se haga. Mi alma alaba la gloria. Pedro dijo: sálvame que perezco, y el Señor lo salvó. Caminó por encima de las aguas y se hundió. Y mientras se hundía y parecía que perecía, solo le gritó al Señor: sálvame que perezco, y fue suficiente. Elías hizo una oración y dijo: Señor, demuestra que tú eres Dios. Y la gloria de Dios se manifestó y el fuego cayó del cielo. Porque las oraciones que Dios responderá no son necesariamente las más largas, las más extensas, ni con las mejores palabras escogidas, sino las que se hacen con fe, las que se hacen con un corazón determinado y las que se hacen sabiendo que la respuesta viene de aquel que hizo los cielos y la tierra. Por eso yo te digo en esta hora, espera un milagro, porque hay un milagro de Dios para muchos de ustedes. Un milagro que va a enderezar tu camino. Un milagro que va a cambiar el entorno de tu vida. Y Dios, cuando hace un milagro en ti, lo hace para darte un camino. Y Dios te lleva por un camino para que no te desvíes del plan y el propósito que Él tiene para contigo. Dios tiene y sabe perfectamente cuál es tu fe y cuál es tu capacidad de soportar y qué tú estás dispuesto a soportar y aguantar. Dios nos conoce. Por eso les decía el viernes a ustedes en la vigilia que si alguien está experimentando una prueba en su vida que nunca ha experimentado, bienvenido, has crecido, felicidades, has crecido en la fe, porque estás enfrentando algo que nunca pudiste enfrentar en el pasado. Pero si Dios permitió que estés viviendo lo que estés viviendo en este día,
es porque has crecido en la fe y tienes la suficiente capacidad de enfrentar lo que venga. Y Dios te está revelándote a ti mismo que tú no eres tan débil como tú pensabas que tú eras. Has crecido en la fe y por eso Dios te lleva de gloria en gloria. Y lo que es las aflicciones del tiempo presente no se comparan a la gloria venidera que han de manifestarse, porque Dios va a hacer un milagro contigo para que tú sepas que Él endereza tu camino. Dios va a hacer un milagro con tu vida para que tú sepas que Él está en control. Dios va a hacer un milagro en tu vida en el momento donde pierdas toda esperanza. Dios aparecerá en la escena caótica de tu vida y hará un milagro para enderezar tu camino y llevarte a donde Él te quiere llevar y mostrarte lo que Él te quiere mostrar. Y tú verás su gloria y serás un testigo del poder de Dios. Alguien que dirá, aleluya, el enemigo me empujó con violencia para que cayese, pero dirás y gritarás a los cuatro vientos, pero Jehová me ayudó. Y no te quedarás tirado ni tirada, sino que te levantarás en victoria, porque esta crisis que estás viviendo no es lo suficientemente poderosa para destruir el llamado que Dios te ha hecho a tu vida, ni para acabar con los planes que Dios te ha dicho que tiene contigo. Hay golpes en la vida que parecerían que son finales y definitivos. Golpes que parecen que nadie podrá superarlos. Golpes como los que algunos están viviendo en estos días, incluso en esta congregación. Embestidas bestiales del diablo, donde parece que el diablo es vencedor, triunfante. Pero ¿sabes una cosa? Todavía no se ha escuchado la campana que diga que se acabó el evento. Todavía quedan otros asaltos que tenemos que pelear. Porque el hecho de que un boxeador caiga a mitad de la pelea no está derrotado. Yo he visto a muchos caerse a mitad de pelea, levantarse y terminar en victoria. Y se han escrito en las crónicas del deporte las peleas de boxeo más inolvidables que todo el mundo recuerda. Son aquellas que parecería que el que a uno estaba derrotado y le dio vuelta a la pelea con corazón, con determinación, porque se enfocó en la victoria. Y tú tienes que entender en esta hora que tienes que enfocarte en la victoria y que el golpe que has recibido es una patraña del diablo, porque eso es un hecho temporal. Sacúdete y derrota eso en el nombre de Jesús, porque Dios te ha llamado a una victoria total, permanente y absoluta. Alguien tiene que decir: yo creo eso y recibo eso. Como Dios es el que controla tu vida y tu camino, Dios te sorprenderá con cosas grandes y Dios te permite vivir lo que te permite vivir. Y Dios hará milagros en ese proceso. Y como Dios conoce tu fe y lo que puedes soportar y lo que no puedes soportar. La Biblia dice en Éxodo capítulo 13, 17, dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel a Egipto armados. Mire qué poderosa palabra de Dios. Estamos hablando acá de un pueblo que pudo ver literalmente cómo Dios metió 10 terribles plagas en la tierra de Egipto, siendo la última de ellas la muerte de todo primogénito de la tierra. Desde el primogénito de los animales hasta el primogénito de la familia real de la casa de Faraón. Dice la Biblia que no hubo una casa entre los egipcios donde no hubiera habido un muerto ese día. Era una consternación terrible. Mas sin embargo, en Gosén, donde habitaban los hijos de Israel, allí no sucedió nada. Es algo portentoso, es algo que debería llenar de fe a cualquier persona que viva algo semejante. Pero sin embargo, Dios conocía su fe. Y cuando los sacó de la tierra de Egipto, no los llevó por la tierra de los filisteos, porque dijo Dios: cuando vean la guerra que se les levante en el camino, se regresarán a Egipto. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiene que entender que Dios te está llevando por un camino que es más complicado. El camino por la tierra de los filisteos hacia la tierra de Canaán
mucho más corto, mucho más sencillo y con menos tropiezo. Pero Dios sabía, y Dios dijo, si los llevo por ahí, cuando vean a los filisteos levantarse en guerra, volverán a Egipto. ¿Sabes una cosa? Y Dios te está llevando a ti por un camino que para ti no es el más sencillo ni el más cómodo. Y tú te comparas con otros. ¿Y por qué a mí me tiene que pasar y yo tengo que vivir si otro llegó allá por otro camino? Más sin embargo, Dios te lleva a ti por un camino mucho más difícil según tú. Pero Dios sabe lo que hace. Pero Dios tiene control de nuestras vidas. Y nuestro Dios, dice la Biblia, que decidió llevarlos por el camino del desierto, porque para que no vieran la guerra. Ellos iban a ver la guerra después. Después vieron la guerra y después guerrearon y pelearon, pero en aquel momento de su vida no estaban aptos para verla. Hay veces que tú no estás apto para ver ciertas cosas que Dios quiere que eventualmente tú veas, pero no estás listo. Escuchaba a una predicadora decir que ella un día se rasuraba las piernas y su hijo pequeño quiso tomar la rasuradora y ella cuando lo vio se la quitó porque dijo si se puede lastimar con ella, se puede lastimar. En algún momento él se rasurará su barba cuando crezca, en algún momento podrá manejar eso, pero ahora no lo puede manejar. Ahora simple y llanamente es lo que es una bendición fuera de tiempo, una bendición para cualquiera fuera de tiempo. Puede ser una maldición para alguien o algo que eventualmente te lastime y te hiera. Dios sabe lo que hace. Y si nosotros somos padres, sabemos que muchas cosas, que un carro es una bendición, pero a un niño de 5 años no le podemos dar la llave de un carro para que se vaya a la escuela. No lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque no está preparado ni está maduro. Y eso muchas veces pasa con la vida de nosotros. Nosotros queremos las bendiciones que otros tienen. Queremos ver la bendición que otros han alcanzado. Pero muchas veces no estamos al nivel de madurez. Por eso Dios nos lleva por un camino que es desierto. Para que no veamos lo que implica tener ese tipo de situaciones. Alabado sea la gloria del Señor. Yo no sé si yo me estaré dejando entender y alguien me comprende en este día. Pero Dios te tiene en el hueco de su mano. Y lo que tú miras como un perjuicio, como un atraso y como algo perturbador es la protección de Dios para ti, la protección de Dios para tu familia, porque aún no estamos listos. Yo reconozco que si yo no he recibido cosas en mi vida es porque no estoy listo. Si estuviera listo ya no hubiera nada que impidiera que yo lo recibiera. No es que Dios está enojado conmigo ni que Dios no me ama, es que no estoy listo. Si Dios no te ha dado lo que estás pidiendo es porque no estás listo. Pero en esta hora Dios te dice, te voy a llevar por el camino del desierto y allí te voy a mostrar un milagro que te enderezará tu camino y verás la gloria de Dios como nunca antes en la vida tuya. Oh, gloria al nombre del Señor. Por eso dice que los hizo, no los llevó por la tierra de los filisteos, pero los llevó al Mar Rojo. Y el Mar Rojo, pues todos conocemos la historia. Allí llegaron y se vieron en una encerrona allí. Pero dice la Biblia que aquel día Dios hizo un milagro, porque un milagro de Dios enderezará tu camino. Lo voy a decir una vez más porque si Dios me lo dijo tan fuerte, merece que yo lo repita 1000 veces. Un milagro de Dios enderezará tu camino. Gloria al nombre del Señor. Aquella gente decía, volvamos a Egipto. Para esto nos sacó Dios de la tierra de Egipto. No habían sepulcros allá para que muriéramos en el desierto. Mas sin embargo, Dios dice en la Biblia que Dios hizo algo extraordinario. Le dijo a Moisés, golpea con la vara, aleluya, el mar. Y dice la Biblia que el mar se abrió en 2 pedazos. Y el pueblo de Israel pasó en seco. Los animales, las bestias, la riqueza, todo lo que llevaron, pasaron el mismo día. Y cuando Faraón y sus caballerías intentaron hacer lo mismo, no pudieron y quedaron sepultados en medio del mar, porque el milagro que Dios abre para un hijo de Dios es para un hijo de Dios. Alabado sea la gloria. Los milagros son para ti y para tu casa. Y un milagro de Dios enderezará tu camino. Dios le dijo a Moisés, dile a los hijos de Israel que los egipcios que están viendo hoy nunca más en su vida los volverán a ver. Y yo quiero decirte que el milagro que Dios va a hacer contigo hoy es un milagro que te dice lo que has vivido durante toda tu vida nunca más lo volverás a ver en tu vida, nunca más. Cuando Dios te libera, te libera.
Cuando Dios rompe una cadena, la rompe para siempre. Cuando Dios acaba con una opresión, se acabó para siempre. Cuando Dios te libera para siempre. Cuando Dios te entrega algo, te lo entrega para siempre. Y tú tienes que decir: yo recibo eso en el nombre de Jesús. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Hay gente que piensa que lo que están haciendo es lo mejor, pero no es lo mejor. Si el negocio se cayó, dale gloria a Dios que se cayó. El contrato que te iban a dar no te lo dieron, dale gloria a Dios. Dios te ha librado de algo. Mi alma alaba la gloria. Dios te ha librado de algo. Yo he aprendido a que Dios me libra. Dice la Biblia: Dios te libra del lazo del cazador y te libra de la peste destructora. Dios es un Dios poderoso para librarte. Yo he visto en mi vida cómo Dios me ha librado de cosas, cómo Dios me ha librado de inmiscuirme en cosas que después me doy cuenta que si me hubiera inmiscuido. La llanta que amaneció vacía por la mañana no fue obra del diablo, fue Dios, para que no llegaras a tiempo y para que no pudieras. La gente que sobrevivió al 9/11, a la caída de las torres, montón de testimonios de personas que ese día los dejó el tren y no pudieron llegar a tiempo a Nueva York, a las torres donde trabajaban. El testimonio del hombre que airado, enojado porque su carro tenía la llanta vacía y tuvo que irse en otro medio de transporte, se retrasó unos minutos y se libró de la tragedia. El hombre que cuando está llegando a su trabajo se recordó que ese día le tocaba comprar las donas y el café para la oficina, y cuando va a entrar se recuerda que era su turno y enojado se regresó a la tienda de las donas y a comprar, enojado porque se había olvidado, cuando puede ver que las torres caen delante de él. Gente que Dios los libró, y aquellos otros, ¿por qué no? Yo no sé por qué no. Yo lo que sí sé que algunos los libró. Aquellos que no llegaron aún los que el día que aquel avión que venía para estrellarse en Washington se cayó, que no se sabe cómo, bajo qué circunstancia cayó en el aire donde venían ese mismo día los terroristas para estrellarlo contra otro edificio de gobierno. Hubo gente que perdió ese vuelo, gente que llegó enojadísima al aeropuerto porque habían perdido ese vuelo. Quiero decirte, mis amados, que no son casualidades. Yo creo que Dios tiene un plan con tu vida, y yo creo que las cosas que tú miras como pérdida, dale gloria a Dios, porque lo que Dios te da nadie te lo quita, y si Dios te ha dado algo nadie te lo quita. Oh, gloria al nombre del Señor. Y yo no me voy a alegrar por el fracaso de nadie, pero sabes una cosa, hay veces que un hombre se va de tu vida, una mujer dice: ya no quiero estar contigo. ¿Cómo duele? ¿Cómo sufre? Yo no sé qué decirte si estás viviendo eso o no estás viviendo eso. Alguien que lo ve en televisión lo está viviendo. Pero hay gente que sale de tu vida inexplicablemente. Tú no entiendes por qué, qué pasó, qué le hice, por qué se fue. Hay gente que ha salido de mi vida inexplicablemente. Gente que yo he pensado y un día me doy cuenta que salen de mi vida y no sé por qué salieron de mi vida. Al tiempo me doy cuenta de que Dios me libró de algo que yo hubiera tenido que lidiar por causa de esa persona. Yo sé que mi vida la gobierna el Señor. Yo sé que mi vida es de Cristo, y un milagro enderezará tu camino. Por eso la Biblia dice que como Dios es un Dios que hace milagros que enderezan nuestro camino. Felipe, Dios lo sacó de Samaria, de las grandes multitudes, y le dijo: ve al camino a Gaza, que es desierto. Hay veces que Dios te va a sacar de lo grande para llevarte a lo pequeño, y tú piensas que Dios te está echando para atrás. Y yo quiero darte esta revelación hoy, porque la Biblia dice que nosotros seremos como saetas en las manos del valiente. Y una saeta es una flecha. Pero todos sabemos que una flecha, para ser efectiva, necesita ser echada hacia atrás.
Y yo quiero que tú sepas algo poderoso en este día, que tú eres esa saeta en la mano del valiente. Y tú dices, pastor, yo en vez de ir para adelante, cada día voy para atrás. Y tú no te explicas, no hay algo que tú hayas hecho para echar para atrás. Yo quiero decirte algo en esta hora, es que ese echar para atrás que tú dices que ves atraso, es Dios tirando de ti en el arco. Y mientras más para atrás Dios te tira, más lejos Yo no sé si alguien entendió mi lenguaje o no. Allá atrás me están entendiendo, allá atrás están alabando a Dios. Yo no sé si alguien aquí puede alabar a Dios. Gente que dice, pastor, estoy echando hacia atrás, quédate tranquilo, tú lo que estás en el proceso. Dios está tesando el arco, mientras más para atrás tú piensas que va, es que Dios quiere llevarte más lejos. La flecha que queremos que llegue hasta ahí, la alamos poquito, pero la flecha que queremos que llegue hasta la otra cuadra, la alamos hasta que más no pueda. Tú estás haciendo, parece que vas para atrás, pero ya mismo vas para adelante, alabado, a una velocidad astronómica. Alguien tiene que creer esto. Aleluya, yo me he sentido en mi vida en periodos donde parezco que voy para atrás. Que parezco cangrejo. El cangrejo nunca camina derecho, para atrás y para el lado. Dice, estoy como el cangrejo, dice la gente. Para atrás, mentira del diablo. Un milagro enderezará tu camino. Y cuando lo que tú piensas que vas para atrás, no es para atrás, es para adelante. En el nombre poderoso de Jesús. Oh, gloria. Y dice la Biblia que Felipe, Dios lo sacó de las grandes multitudes, de los grandes avivamientos. Samaria vivía un gozo tremendo por causa del evangelista Felipe. Y Dios le habló a Felipe y le dijo, sal y ve al camino a Gaza, que es desierto. En ese camino no había nadie, era un camino desierto, dice. Ahí no había gente, no habían casas, ahí no habían personas. Pero cuando él va a ese camino, ¿y a qué Dios me saca a mí a un desierto? Aquí no hay nada, ni grillos hay aquí, no hay nada en este desierto. Dios tiene un gran plan con tu vida. Y Dios quiere hacer un milagro contigo de una forma que tú jamás has pensado ni imaginado en tu vida. Y la Biblia dice que mientras él va ahí, se encuentra con un hombre que iba de regreso a su casa en las regiones de África. Un hombre que intentaba entender la Biblia y no podía. Un hombre que trataba por su propia habilidad de comprender lo que Dios decía a través del profeta Isaías y no lo podía entender. Y dice la Biblia que Felipe se acercó al carro y comenzó a hablar con el hombre. El hombre le dice, sube al carro. Y mientras suben, no hay cosa más linda que obedecer a Dios, aunque uno sienta que se está alejando de un propósito. Esta ciencia no la maneja todo el mundo. Para esto tú tienes que tener una fe que dependa genuinamente de Dios y no de las circunstancias. Porque Dios muchas veces te va a llevar a cosas que parecería que te está alejando de lo que un día te dijo. Dios llamó a Felipe a predicarle a las grandes masas. Ahora, por obedecer a Dios, se aleja cada vez más y más y más de la civilización, donde él se sentía cómodo, donde su ministerio tenía éxito. Esto es poderoso. Y él seguía haciendo la voluntad de Dios. Hasta que llegó un momento donde el etíope convertido dice, bautízame en ese lugar, en cierta agua que había ahí, porque Dios prepara todas las cosas, Dios tiene todo en orden. Cuando Dios va a hacer un milagro, tú no te preocupes por cómo Dios lo va a hacer. De Jehová es la tierra, el mundo, su plenitud y los que en él habitan. Oh, gloria, el camino a Gaza, que es desierto, pero en el desierto había un estanque de agua. Como en tu desierto habrá también un estanque de agua. Tú piensas que no va a haber nada, sí va a haber algo. Dios preparará provisión. Mi alma alaba la gloria. Porque Dios es un Dios de provisión. Dios es un Dios que va a proveerte antes de que haya la necesidad. Ya Dios ha provisto la respuesta. Tú me estás oyendo lo que yo te estoy diciendo. Antes de que tú entraras en la bancarrota, en el problema económico, antes de que te enfermaras, ya Dios tiene la provisión de tu milagro para ti. Oh, gloria al nombre de mi alma alaba la gloria. Mi alma alaba la gloria. Por eso la Biblia dice que antes de que Pedro negara al Señor, el Señor le dijo, Pedro, me negarás 3 veces, pero tranquilo, yo he rogado al Padre para que cuando tú estés vuelto para atrás, confirmes a tus hermanos. Pedro miró al Señor y dijo, what are you talking about? Antes de que Pedro
negara al Señor, ya el Señor había orado por Pedro al Padre para que cuando se cayera sin haberse caído, tú no te has caído, pero antes de que tú te caigas, ya yo hice provisión para tu restauración y ya yo tengo un ministerio para ti. Tú no sabes ni que te vas a caer, tú no sabes ni que vas a fracasar, pero ya Dios tiene la provisión para tu fracaso y para tu caída. Y eso me hace a mí entender que yo tengo un Dios poderoso, grande, terrible, que debo confiar en Él ciegamente. Aleluya. Alguien puede decir: yo recibo eso. Alguien dice: esa palabra es para mí, pastor. Aleluya. Alguien diga: pastor, predica. Aleluya. Levántate y ve al desierto. Y allí bautizaron al etíope. Siempre hay preocupación en un proceso. Y el etíope se alejaba y pregunta, y Felipe respondía: ¿y esto qué quiere decir? Y Felipe le decía. Pero cada vez se miraban las luces de la ciudad más chiquitas, los edificios más chiquitos, y lo que se miraba era un desierto por ahí. ¿Para dónde iremos? Pero lo que no pensaba Felipe es que Dios tenía un milagro. No lo creyeron. Dios tenía un milagro. Y yo quiero que tú sepas que Dios tiene un milagro. Aleluya, hay un milagro. Algo que no has visto nunca. Pensamos que lo hemos visto todo. Y Dios va a sorprender a alguien con un milagro que nadie ha visto. Un milagro sin precedentes. Un milagro que no hay otra persona que lo haya vivido. Alguien será sorprendido por una manifestación de Dios que no hay nadie en la iglesia que la ha vivido, y tú serás el primero. Tú serás el primero. Vamos a ver gente que hemos visto gente sanarse de distintas cosas. Dice: lo hemos visto. Hemos visto gente ciega que lo hemos visto. Hemos visto otros con cáncer, lo hemos visto. Dice: pastor, ya lo vimos. Pero Dios hará un milagro nunca antes visto. ¿Será que alguien puede decir: ese soy yo, esa soy yo? Un milagro nunca antes visto. Porque Felipe está a punto de ser testigo de un milagro nunca antes visto. Dice la Biblia que bautizó al eunuco, al hombre del carruaje, lo bautiza. Y cuando salen del agua, dice, saliendo del agua, dice que delante de los ojos del etíope desapareció de sus ojos, y en el instante terminó en una ciudad llamada Azoto, que es literalmente unas 16 horas en carro, en un abrir, y antes no había carro, 16 horas en vehículo, en un freeway, en distancia. Yo busqué hasta por el equivalente. Es como prender el carro aquí y llegar a New Jersey. Esa es la distancia. Lo mismo que te echarías de aquí a New Jersey en carro. Imagínense en caballo o en lo que fuera. Tendríamos que cuadriplicar, quintuplicar ese tiempo. Y aparte las noches de dormir. Y sin embargo, Felipe lo vivió en un abrir y cerrar de ojos. Porque un milagro enderezará tu camino, y un milagro te va a hacer acelerar en los tiempos donde todos dicen se tardará 10 años, 20 años. En un segundo Dios lo va a hacer. En un momento lo que te había tomado 10 años, Dios lo hace en uno. Lo que te había tomado un año, Dios lo hace en un día. Porque Dios es un Dios que acelera los tiempos. Un milagro enderezará tu camino. Por eso la Biblia
dice que Dios endereza los caminos de la gente con un milagro. Por eso la Biblia dice que aquí aquel paralítico que estaba en el estanque de Betesda, aleluya, Jesús llegó y le dijo: toma tu lecho y anda y vete para tu casa. Y dice que al instante el hombre se sana, tomó su catrecito, su lecho, su catre, como llaman algunos, se lo echó al hombro y comenzó a caminar para su casa. Y cuando iba de camino a su casa, encontró gente que le dijo: oye, no te es lícito cargar el catrecito, el lecho en el día de reposo, estás violando las leyes. Pero el hombre le responde, dice: el que me sanó me dijo que tomara mi lecho y que caminara a mi casa. Porque un milagro te va a cambiar la ruta de la vida. Un milagro, los que están ahí tirados, que no prosperan, no avanzan, paralíticos espirituales, un milagro te va a cambiar el rumbo de la vida. Y ya no vas a estar tirado en el catre. Ahora tú llevas el catre. Mi alma alaba la gloria. Es lo que dijo. Un milagro enderezará tu camino y te llevará a lugares que tú no pensabas. Ay, ¿por qué andas cargando eso? Y el hombre cuando responde y dice: porque el que me sanó me dijo que lo cargara. ¿Qué le está diciendo a los religiosos? Ustedes, toda la vida yo estuve ahí en ese sitio y nadie ni me pelaba. Ahora me preguntan que por qué ando cargando el lecho. El que me dijo que el que me sanó tiene más autoridad que ustedes. Por eso no le hago caso a ustedes y le hago caso al que me... Oh, mi alma alaba. Alguien tiene que decir, alguien tiene que entender que el mandamás se llama Jesucristo, Rey de Reyes. El que manda tu vida se llama el Señor. El que gobierna tu casa se llama el Señor. El que me sanó me dijo que hiciera lo... Oh, gloria. Dios te está diciendo: no le hagas caso a las circunstancias, a los que te veían en la bancarrota y no hacían nada por ti. Aquí está uno que te levanta. Obedece a Él y vivirás. Aleluya. El ciego que no veía, obviamente, no veía el ciego. Y Jesús le dijo: ve al estanque de Siloé y ve a lavarte. Pero esa se oye como muy rapidito. Y Jesús dice que hizo lodo con saliva. A ver, voy que me entierra y que voy a hacer el milagro con alguien. Hacer la ilustración. Nadie se presta. Pero dice la Biblia que Jesús hizo... a escupir ahí y hacer una mezclita de tierra, una pomada con su saliva. Pastor, pero ¿por qué es eso? Ay, yo le voy a contar. Le voy a contar por qué Jesús hace eso y qué busca Jesús demostrar con eso. Dios no creó a nadie ciego. La ceguera es una causa o una de las manifestaciones del pecado. Gente que nace con malformaciones y todo ese tipo de cosas. No, eso no fue parte del diseño original. Todo eso viene asociado a la raza caída, a la pecaminosidad. Desde que se pecó, pasó todas estas cosas. Este hombre había nacido ciego y nunca había visto ser humano. Dice la Biblia entonces que Jesús comienza a escupir y hacer lodo con su saliva. Le pregunto: ¿de dónde Dios formó al hombre? De la tierra. Dios forma un hombre perfecto de la tierra, pero que formó el muñequito con sus manos. Pero dice que sopló sobre él, sobre su nariz, y le sopló. Y Dios transmitió de su esencia, de lo que es Él, y lo implantó en el hombre. Y fue el hombre un alma viviente. Y fue el hombre un ser a imagen y semejanza de Dios. Pero ahora encontramos un hombre ciego. Pero el Señor, ¿qué está haciendo con esto? El Señor se fue a la raíz. El Señor fue a corregir lo que el pecado había dañado. ¿Me captas? Por eso el Señor forma al hombre con tierra y sopla. Ahora Jesús toma de su saliva, la mezcla
la unta en los ojos al hombre y le dice, ve a lavarte. Le da una orden. El hombre cumple y recibe su milagro. Ahora oiga esto. Todos sabemos que en la saliva está el ADN de nosotros. ¿Cuántos saben eso? Hoy eso se entiende a cabalidad. En los tiempos de Jesús, ¿qué lío es este? Pero en los tiempos de hoy sabemos que el ADN está en nuestra saliva. Y cuando Jesús se fue a la raíz, se fue a la creación misma, lo que se dañó con el pecado en la creación, Jesús lo está componiendo. Se está yendo a la tierra de donde el hombre es formado y está depositando, ya no es el ADN de Adán, porque por causa del ADN de Adán es que este hombre está enfermo. Ahora Jesús está poniendo su ADN. Aleluya. Y Jesús hace la mezcla, se la pone, pero entonces prueba al hombre lo mismo que probó Adán. Dios le dijo, no toques del árbol ni lo coma de él. Ahora le dice al ciego, ve allá, ve a lavarte y cuando te laves recibirás la vista. Cuando el hombre se va con su pomada de lodo ensalivado al estanque en obediencia, el milagro se concreta. Y yo quiero que tú sepas que Dios va a hacer un milagro que va a arrancar de raíz aquello que te ha dañado hasta de tu nacimiento. Oh, mi alma alaba la gloria. Alguien tiene que darle gloria a Dios. Alguien tiene que glorificar a Dios. Hay cosas que tú traes desde que naciste. Hay cosas, inclinaciones que tú traes desde que naciste, porque te las transmitieron tus padres. Pero hoy, en el nombre poderoso de Jesucristo, hoy el Señor va a la raíz del problema. Por eso es que tú no naciste borracho, ni naciste promiscua, ni promiscuo. Tú naciste del ADN de Dios. Y hoy Dios hará un milagro que enderezará tu camino. Gloria. Por eso la mujer del flujo de sangre y la hija de Jairo dice que el Señor cambió el camino de ellos aquel día con un milagro. Jesús fue a la casa de Jairo y sanó a la hija que estaba muerta. Un milagro cambió la vida de Jairo, que era un religioso de la época. Un milagro transformó la vida de la mujer del flujo de sangre y cambió su camino. Ella debió morir en poco tiempo, pero Jesús le dio vida y vida en abundancia. Por eso dice la Biblia que Jesús llegó a la aldea y dice la Biblia que llamó a María y a Marta y le preguntó ¿dónde han puesto a Lázaro? Ella dijo ahí está puesto. Y Jesús dijo muevan la piedra. Y cuando movieron la piedra dice la Biblia que el Señor llamó a Lázaro, Lázaro ven fuera. Y un milagro cambió la vida de aquella familia. Y dice que ya la gente no solamente creía por la predicación de Jesús, también creían por el milagro que habían visto en Lázaro. Así quiero decirte en esta hora que Dios hará contigo un milagro tan grande que la gente no solamente creerá por las predicaciones mías, van a creer por el milagro que Dios. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Tienes que creer que un milagro endereza tu camino. Un milagro te rescata. Un milagro endereza lo que está torcido. Gloria a Dios. Y por último dice la Biblia que Jesús llegó a una aldea llamada Naín y llevaban a enterrar al hijo de una mujer, el hijo único de una mujer viuda. Ya era un muchacho grande, se había muerto. Iban a enterrarlo, iban en el camino hacia el cementerio a enterrarlo. Llanto, desgracia, dolor. Pero dice la Biblia que cuando Jesús se encuentra con este drama a las puertas de la ciudad, Jesús llega, pero Jesús llega también con su comitiva. Porque los que vamos a ver milagros nos vamos a asociar con gente que está en la misma dimensión de fe que tenemos nosotros. Por allá venía la carroza fúnebre con los dolientes y por acá viene Jesús, la muerte y la vida enfrentándose cara a cara. Pero dice la Biblia que Jesús tocando el féretro dice que detuvo la marcha. El niño se incorpora y comienza a hablar.
¿Qué hablaba el niño? Solamente Dios sabe lo que hablaba. Pero sí puedo decirte que aquel niño, la vida de aquel muchacho cambió. Y ahora la plática en la familia ya no era de la enfermedad, ahora era del milagro. Dios va a hacer algo con tu familia, que los temas de la familia van a cambiar. Oh, mi alma alaba la gloria. Cuando Dios hace un milagro en la iglesia, hay por lo menos una temporada que se acaban los bochinches y las contiendas y todo. Y lo que se oye es hablar del milagro. Lo que se oye es hablar de lo que Dios hizo. Porque por eso es que Dios hace un milagro, para cambiar las conversaciones y traer la gloria de Dios a las casas de vida. Alabado sea la gloria. Sí, ¿no se ha fijado que cuando Dios hace algo, solo de eso se habla? Por eso vemos que dice la Biblia que la gente creía, se convertía, ya ni por Jesús tanto, sino era Jesús predicando y la gente veía a Lázaro. Ese era el que estaba muerto, se convertía la gente por el milagro. Los religiosos querían matar a Lázaro porque se convertía tanta gente con Jesús, y por el otro lado Lázaro con su testimonio ganando otro montón de gente. Querían matar a Jesús y querían matar a Lázaro. ¿Sabes una cosa? Porque cuando Dios hace milagros y cuando Dios haga un milagro en tu vida, cuando Dios haga un milagro en tu casa, solo de eso se va a hablar. Solo para eso vas a llamar al Salvador, a decirle: papá, mamá, un milagro. Mi alma alaba la gloria. Ya no llamarás para quejarte. Ya no llamarás para decir lo malo que está Estados Unidos y lo difícil que es este país. Llamarás para decir: ay, milagro, milagro, milagro. Y un milagro enderezará mi camino. Si alguien tiene esa fe en este día, levante sus manos al cielo. Alguien que esté a la espera de un milagro. Muchas veces, póngase de pie, muchas veces la gente pierde la fe en un milagro, porque piensa que si otro no lo ha recibido, usted tampoco lo recibirá. Cuando comienza la lucha mental entre un milagro, el diablo te va a buscar gente que está viviendo o vivió lo mismo que tú y no recibió nada. Por eso tenemos que creer que el cáncer será derrotado en el nombre de Jesús. Tenemos que creer eso. Por eso es que encontramos gente que te va a decir: pero así mismo estaba mi tía y duró 3 meses. Tú tienes que creer que un milagro va a pasar en ti. Y tienes que comenzar a alinearte y a comenzar a ver los testimonios de lo que Dios ha hecho en otros. No enfoques tu testimonio en lo que... Si tú vas a esperar casarte, cuando no hayan divorcios, nunca te casarás. Uno se casa y no mira a los que se divorcian. Uno mira al pastor. ¿Estamos entendiendo eso? Uno se casa y uno dice: bueno, pues uno se casa, pero después vienen cosas y después el amor se enfría, porque estás viendo gente que se le enfrió el amor. Por eso algunos te ven convertido y dicen: sí, esa emoción de convertido, 3 meses, y a los 3 meses anda arrumbado por ahí, porque conocieron a alguien que a los 3 meses se convirtió y andaba en lo mismo. Pero tú tienes que entender que tú eres diferente. Aleluya. Un milagro de Dios cambiará tu vida. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Confía en Él. Confiemos en Él. Aunque todo parezca que no es, confiemos en Él. De todo nuestro corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dije: reconócelo en todos tus caminos. Alguna gente inmiscuye a Dios en algunas cosas. Dios debe ser involucrado en todas las cosas. Involucra a Dios en todos tus caminos. Me decía alguien ayer, está aquí, hermano Eric, me decía ayer en el parque: pastor, estoy por tomar una decisión. Tengo un trabajo por 10 años.
pero no me quieren dar oportunidad para servir a Dios con más compromiso. Me dijo él, creo que voy a dejar el trabajo, voy a buscar otro. Eso es poner a Dios en todos tus caminos. ¿Será que podemos tener la confianza de saber que si algo que aunque por un lado nos genera grandes ganancias, por el otro nos roba tantas oportunidades en Dios e incluso hasta ofende a Dios? Habrá alguien que pueda estar diciendo hoy, yo renuncio a eso. Tanta gente con potencial, con tremendas cualidades para desarrollarse, pero no ponen a Dios en todos sus caminos, solo en algunas cosas. La palabra dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Eso implica que todas esas cositas que están medias torcidas en tu vida, cuando tú pones a Dios primero, Él lo enderezará todo. Si tú te comprometes con Dios, Él puede glorificarse en tu matrimonio. Hay gente que no se compromete con Dios, dizque por los hijos, como si yo no hubiera criado hijos. Pastor, es que los niños, no puedo por los niños. ¿Y no eran los niños por los cuales rogabas a Dios que te diera? Y ahora pones a los niños de pretexto para no servir. Las bendiciones nos hacen ser mejores, no peores. Los que rogaban por un compañero o una compañera, cuando uno tiene un esposo o una esposa, es mucho mejor para servir a Dios. Si escoges bien. Si escoges un borracho, pues ahí no sé qué decirte, pero si escoges en Cristo, es una bendición tener a alguien a tu lado con el cual servir al Señor. Se hace mucho más. 2 tendrán mejor paga que 1 por su trabajo. Cordón de 3 dobleces no se parte fácilmente. Unos no sirven al Señor por el marido, por la esposa, por los hijos, por el trabajo, por el dinero, por el deporte. Ya no vas a ir al mundial. Estás muy viejo para ir al mundial. No se vale que no le sirvas a Dios por el deporte. Me lo han dicho, tengo un gran compromiso. ¿Cuál es el compromiso? La liga de fútbol en la que estoy, tengo ese gran compromiso. ¿Te pagan? No, no me pagan, yo pago, dice, por jugar. ¿Cuántas cosas la gente antepone? Un part-time, unos pesitos que te haces en el fin de semana. ¿Cuántas cosas la gente pone de pretexto? Yo quiero decirte en este día que permitas que el Señor tome control de tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él se va a encargar de darte lo que tú ocupas. Él te lo dará. Él te lo dará. Él te lo dará. ¿Será que lo puedes creer? Oremos al Señor. Si alguien necesita un milagro, ahí donde está, ahí mismo donde está. Si alguien ocupa un milagro, diga yo ocupo un milagro. Solamente diga yo ocupo un milagro. El que ocupe un milagro, el que ocupe algo que Dios necesita de Dios, levante su mano. Diga yo ocupo un milagro. Algo que usted sabe que Dios es el único que se lo puede dar. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro para que tú bendigas a tus hijos y a tus hijas. Padre, yo glorifico tu nombre en esta hora para que tú concedas y abras las ventanas de los cielos y derrames bendición hasta que sobreabunde sobre la vida de ellos. Padre, mira las familias. Padre, mira los hogares, mira los negocios. Señor, que ellos puedan poner su confianza en ti.
Que puedan ellos confiar que sus caminos, ponerlos en tus manos. Que pongan al Señor primero en todas las cosas y que tú enderezarás sus veredas. Porque un milagro, te hablo que hoy recibirás un milagro que enderezará tu camino. La viuda ya no fue al cementerio a enterrar al hijo. Un milagro cambió su camino. Probablemente el ciego nunca había ido al estanque de Betesda, al estanque de Siloé, a lavarse. Pero un milagro le cambió la vida y terminó yendo a un lugar donde nunca pensó ir. Un milagro cambiará tu camino. Enderezará tu camino. Bendícelo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Porque donde la presencia de Dios habita, tienen que suceder cosas grandes y sobrenaturales. Y yo quiero que tú sepas que Dios va a hacer algo contigo mañana. Oye, que te lo estoy diciendo, es palabra del altar. Agradecemos que se haya tomado el tiempo para ver esta predicación. Es nuestro deseo que usted sea bendecido en gran manera. Si desea invitar a los pastores Luis y Zaira Rivera a compartir la palabra de Dios, puede escribirnos a luisriverapoder@gmail.com y pastora zairarivera@gmail.com.